Hoy día vamos a tratar un tema muy importante sobre estructuras metálicas en lo que es paneles solares, ¿verdad? Estas estructuras, recuerden que estas estructuras nos deben durar casi igual que los paneles solares, ¿verdad? Entonces, si tenemos paneles solares que nos deben durar, que está proyectado mayor a 20 años, pues estas estructuras también tienen que estar proyectadas así, ¿verdad? Y tenemos un tema muy importante en lo que es la corrosión galvánica, ¿no? Un par galvánico, ¿qué significa, qué es y cómo nos afecta en los sistemas solares fotovoltaicos? O sea, generalmente a las estructuras. Entonces, en estas estructuras nosotros tenemos diferentes metales. Por ejemplo, tenemos aquí que este material es aluminio y este material de este eh, optimizador de potencia también tiene que ser lo mismo. ¿Qué pasa si estos dos materiales, este material está en contacto con este otro tipo de material y también está en contacto con este tipo de material que vendría a ser de los paneles solares, ¿verdad? Estos materiales, ¿verdad? Se va a generar una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial vendría a ser una diferencia de voltaje, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? ¿Verdad? ¿Por qué sucede esto? Este gráfico más o menos que nos va a ayudar a entender un poquito mejor de lo que estamos hablando, ¿verdad? Las condiciones que debe tener una estructura o estos metales y el ambiente para que se suceda esta corrosión galvánica que no debería suceder, ¿verdad? Son las siguientes. Primero, que estos dos tipos de metales sean diferentes. O sea, metal tipo 1 y este metal tipo 2. ¿Ok? El segundo es la presencia de un catalizador, como puede ser la humedad, ¿verdad? Que tiene presencia de agua, ¿verdad? Entonces, este vendría a ser el catalizador. Entonces, si estos dos tipos de metales son diferentes, van a tener una diferencia de voltaje. Por lo tanto, un material va a estar cargado eléctricamente positivo y el otro va a estar cargado menos eléctricamente positivo. Por lo tanto, va a haber una transferencia de electricidad, por decirlo así, ¿verdad? Transferencia de electrones. Entonces, gracias a esa transferencia de electrones, ¿verdad? Vamos a tener una oxidación prematura de uno de los dos metales, ¿verdad? Generalmente el eléctricamente menos cargado. Por lo tanto, en los sistemas solares fotovoltaicos existen eh, tornillerías. Estas tornillerías, por lo general, tienen una oxidación prematura por este principio. Muchas veces pensamos que es eh, una tornillería mal una estructura que está oxidando normalmente, ¿verdad? Pero esto no es así, ¿verdad? Debería durar muchos más años y generalmente sucede por esto, por que hay una diferencia entre estos tipos de materiales, ¿no? Entonces, pueden suceder varias cosas, ¿no? Puede oxidarse en la parte superior, la tornillería en la parte interior. Entonces tenemos aquí diferentes formas cómo cómo ataca o cómo se produce esta corrosión electroquímica, ¿verdad? Porque ya es químicamente cómo se produce esta oxidación. Entonces, eh, entonces vamos a ver cómo ataca estos paneles, cómo ataca esta corrosión galvánica en los sistemas solares en la siguiente imagen. Entonces miren, si nosotros nos percatamos en este tipo, en esta estructura en la primera imagen número 1 y la imagen número 2, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, este material es diferente a este material a simple vista, ¿verdad? Esta es una estructura de fierro y esto es de aluminio. Por lo tanto, se va a oxidar el que tiene o el que está eléctricamente menos cargado, que vendría a ser el fierro. Entonces, para nosotros tener una estructura
que no se oxide, pues vamos a tener que instalar iguales materiales, ¿no? El mismo metal. Entonces, vamos a ver que, miren, este tipo de metal número uno o este tipo de metal número 2 pues no se han oxidado, ¿verdad? A simple vista. Entonces, quiere decir que estos dos materiales son iguales o hay una diferencia de potencial muy baja, ¿verdad? Y no me pasa con este material, entonces este material, miren, se está oxidando, ¿ok? Entonces, igualmente la parte inferior también se está oxidando. Entonces, esta diferencia de diferentes metales colocados en una estructura de paneles solares, pues por la humedad, ¿no? O en presencia de polvo también que captura mucha humedad, se va a oxidar uno de los dos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la otra imagen. También tenemos, miren que eh, tenemos aquí un tipo de material uno recubierto o con una pintura o es anodizado, ¿verdad? Color negro. También tenemos aquí un tipo de material número 2 y también un material número 3 aquí que vendría a ser la arandela, ¿verdad? Esto, esto y esta parte. Tres materiales. Entonces, miren, no se ha oxidado la parte de anodizado, ¿verdad? También este metal que es aluminio, porque tiene un recubrimiento también esto, ¿verdad? No permite directamente que estén en contacto. Pero sí se ha oxidado lo que es la tornillería. Miren, la tornillería se ha oxidado. Por lo tanto, ¿verdad? La tornillería tiene que ser también el mismo material que la estructura. Entonces no pueden ser diferentes. Tienen que ser el mismo material para que haya una diferencia de potencial muy baja, ¿verdad? Para que no suceda esto. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir esto? La idea de esta corrosión galvánica, ¿verdad? Par galvánico, es prevenirla. Miremos aquí, tenemos imagen número uno y 2. Miren, hemos dicho que generalmente sucede en las tornillerías. Mira, este material, tenemos aquí otro material de fierro y aquí también la tornillería, ¿verdad? Todo esto se ha oxidado, ¿verdad? Son diferentes materiales a simple vista. Muy bien, aquí también lo tenemos. Miren, este material que está aquí es muy diferente que este material que está aquí, el de la tornillería, ¿verdad? Generalmente. Entonces, estas oxidaciones prematuras se tienen que evitar, ¿no? ¿Cómo se evita? Miren, primero la imagen número uno y la imagen número 2. Entonces, ¿cómo se evita? Pues teniendo la misma tornillería o el mismo tipo de material, ¿no? Que tiene una diferencia de potencial entre ambos muy baja y evita esta corrosión galvánica. Por ejemplo, tenemos el material número uno, el material número 2 y aquí el número 3, ¿verdad? Que son el mismo tipo de material, pueden ser una aleación de aluminio, ¿verdad? Una aleación de aluminio. O, por ejemplo, en este caso, esta tornillería recubierta con otro tipo de material que obviamente van a ser equipotenciales entre ambos, ¿verdad? Eso quiere decir que no hay mucha diferencia de potencial o voltaje, por así decirlo. Entonces tenemos aquí en la parte número 2 también la tornillería, miren que es lo mismo, el panel solar también tiene de aluminio, aquí también esto de aquí es lo mismo y la estructura también es lo mismo, ¿verdad? Entonces, entre estos tipos de material hemos dicho que tiene que haber una diferencia de potencial muy bajo para que no ocurra esta oxidación, ¿verdad? Es la manera más fácil de prevenirla. La otra es obviamente poner, no dejar que estos materiales entren en contactos entre sí, por ejemplo, ponerle aquí una estructura que sí existe, ¿verdad? Es un material de caucho que evita el contacto directo. Entonces, aquí, entre estas dos. Entonces, esto de aquí evita que se choquen o que entren en contacto, ¿verdad? Igualmente, pero en el caso de la tornillería es muy complicado. Entonces,
siempre hay que elegir la tornillería para paneles solares que sean iguales o una aleación igual que los metales, ¿verdad? Los metales que hemos estudiado para la estructura, sobre todo, para la estructura que es muy grande, ¿verdad? Igualmente para lo que son tornillerías y lo que es eh, el cable que vamos con cobre, ¿verdad? Tienen que estar preparados para soportar este par galvánico, ¿verdad? Entonces, recordemos que el, el el cableado de tierra recorre toda la estructura, ¿verdad? Incluyendo los paneles solares, ¿verdad? Toda la estructura de los paneles y también aquí, ¿verdad? Entonces, la tornillería que se utiliza para unir esto de aquí, ¿no? En el caso de los eh, sistemas de tierra, pues tenemos que considerar que no soporte este par galvánico. Entonces, a nuestro distribuidor de confianza, pues nos tiene que vender o tenemos que decirle que vamos a utilizar una aleación de cobre para lo que es tierra y que nos venda la tornillería adecuada. ¿Ok? Entonces, esa es la forma que vamos a utilizar, que vamos a prevenir esto, ¿verdad? La corrosión galvánica que causa mucho daño a lo que son las estructuras y tenemos que cambiar. En sistemas pequeños, pues nos va a afectar poco, nos va a afectar sí, pero en sistemas mucho más grandes ya es, tenemos que priorizar esto, ¿verdad? Darnos cuenta que si nuestra estructura o nuestro sistema solar fotovoltaico tiene que durar no más de 20 años, entonces vamos a utilizar los mejores materiales en el caso de estructura o prevenir esta corrosión galvánica que en cuestión de meses ya lo tenemos oxidado prácticamente la estructura y la tornillería, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Incluso se puede oxidar también. eh, Tenemos desgaste, por ejemplo, de lo que son los paneles solares, ¿no? Tenemos un desgaste de los paneles solares y se pueden quebrar aquí, ¿verdad? Sobre todo en áreas cercanas al mar, ¿no? Que tenemos mucha humedad y este par galvánico va a afectar bastante, muy rápido y bastante a lo que son las estructuras.